tipo de diseño es el desafío que tiene América Latina hoy en día y es el cual se resalta en el documento. En el caso de la salud pública, estas se deberán concentrar más en la atención primaria preventiva, resolutiva y de promoción, al igual como definir intervenciones con carácter universal en función de la morbilidad y la mortalidad y mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia. En materia de reforma de los sistemas de pensiones, este es un tema igualmente esencial en América Latina, especialmente hoy en día que el tema del envejecimiento nos está alcanzando o se nos está manifestando a una velocidad alarmante. Aquí pensamos que es necesario aumentar la cobertura mediante una componente no contributiva para asegurarle a quienes no tienen capacidad de ahorro y han tenido durante su vida una condición precaria de vida y no han tenido capacidad de ahorro por sí solos, poderles garantizarle una vejez digna. Pensamos que una pensión focalizada permite reducir la pobreza a la mitad a un costo promedio de casi 1 punto del PIB. Los sistemas contributivos también pueden ser reformados, en algunos casos mediante una solidaridad de tipo contributivo, permitiendo que parte de las primas sean traducidas en el pago de algunas cosas comunes de los distintos componentes, que tenga viabilidad financiera mediante reformas paramétricas discrecionales. Hay una gran discusión en América Latina sobre la edad de retiro, pero claramente en la medida de que un sistema no cambie la edad de retiro y la gente sobrevive más años bajo las condiciones similares de financiamiento, es muy difícil que pueda mantenerse solvente. Igualmente se pueden cambiar las tasas de cotización. Los cambios paramétricos discrecionales pueden darle viabilidad financiera a los sistemas y esa es una parte que también debe revisarse. Igualmente interesante es la propuesta que ha salido de Europa de realizar cuentas nacionales, en el sentido de que mantener sistemas de reparto, pero en los cuales la persona se le lleva una cuenta conforme a los aportes que realmente ha realizado y sobre esa base se le pagan posteriormente los beneficios o las prestaciones en materia de pensiones. La capitalización en cuentas individuales, que es una de las alternativas que surgió como consecuencia del modelo chileno, pensamos que es una alternativa que está en revisión, que tiene altos costos de transición y que muchos países no los han podido enfrentar, y también que adolece de un problema de organización industrial en el cual ha sido muy difícil controlar a las administradoras de fondos de pensiones para que sean eficientes en tanto cobren efectivamente el costo que les cuesta administrar los fondos de pensiones y no primas más altas. Finalmente, consideramos que es necesario hacer una promoción de la unificación de los sistemas para que promover la equidad mediante la homologación y unificación de los beneficios y permitir la portabilidad de beneficios, lo cual facilita la movilidad laboral, es decir, integrar los distintos componentes de este sistema. Volviendo a la transparencia que hablábamos, uno puede también tomar otros 3 pilares, el pilar de las responsabilidades fiscales, el pilar de la educación y el pilar de más y mejores empleos, y conjugándolos o coordinándolos entre sí, hablar de otro componente de política social que ha sido relevante durante los últimos años en América Latina y que es el PTC o los programas de transferencias condicionadas. Lo que pretenden estos es fundamentalmente continuar transfiriendo recursos del Estado a los hogares más pobres, pero al hacerlo tratar de mejorar la condición de educación de los miembros de la familia y las condiciones de empleo de aquellos que son económicamente activos. El debate o los desafíos que tienen estos programas es que, junto con aliviar la pobreza en el corto plazo, que se hace a través de promover transferencias, deben tratar de romper con aquellos mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza, es decir, aportar al capital humano. Como les decía con anterioridad, por esto es la combinación entre el pilar fiscal y el pilar de educación, en el sentido de que las transferencias garanticen que, por ejemplo, la población escolar permanezca en la escuela y las transferencias pueden hacerse en consecuencia condicionadas a ello, y en otros casos que puedan garantizar o asegurar que las familias con personas en edad activa puedan ir a programas de capacitación que mejoren su productividad. Esto requiere crear una institucionalidad social para coordinar e integrar intersectorialmente todas las actividades que tendrían que ver. Estamos hablando del pilar
fiscal, el pilar de educación y el pilar de desarrollo productivo y generación de empleo. En consecuencia, hay muchos componentes de la política social que tienen que ser coordinados. Debe haber transparencia en la evaluación, para la evaluación, o sea, accountability, continuidad y consistencia en los programas, dado que esto tiene resultados a largo plazo, y una participación de la sociedad civil para realmente comprender la realidad en que ellos viven y en los cuales estos programas deberán implementarse. Volviendo nuevamente a nuestra lámina, queda un último componente, que es un componente que finalmente aborda el tema de la democracia, que es que como gran parte del financiamiento recaerá en las cuentas fiscales, esto tenemos que hacerlo con una fuerte componente de debate ciudadano sobre cómo se asignan los recursos. Y aquí, a nuestro juicio, hay tres dimensiones de los derechos con los cuales los ciudadanos pueden participar. Uno es una dimensión ética o valórica de bajo qué condiciones se pueden definir mínimos a garantizar en la protección social que sean garantizables y financiables. Dos, procesal, cuáles son las normas a través de las cuales la sociedad puede efectivamente transmitir estos valores a las autoridades y el proceso de consulta que se puede hacer, y contenidos en el sentido de saber exactamente cuáles son los componentes que la sociedad valora como mínimos a garantizar para que haya un acceso universal a ellos. ¿Qué significa esto? En la medida que este proceso de consulta se materialice, habrá un avance significativo hacia la construcción de una verdadera ciudadanía social. Termino esta breve presentación y los invito a leer el documento con cierto cuidado, porque en una exposición de 15 minutos esto no me permite profundizar mucho en los temas, que la propuesta de la CEPAL es avanzar hacia la universalización y mejora de la protección social, ya que esta es considerada una tarea inconclusa. Dos, que consideramos que basado en el empleo formal, el desarrollo del empleo formal, y a través de eso el acceso a la protección social, no se va a universal la cobertura, por cuanto llevamos años sin poder reducir la informalidad y la pobreza, y en consecuencia los trabajadores que viven en la informalidad y los ciudadanos que viven bajo condiciones de pobreza también requieren de acceso a la protección social. En consecuencia, no pensamos que el empleo sea la forma en que esto se va a suplir. Tercero, debiéramos complementar en las reformas no solamente aquellos componentes que van a mejorar los incentivos para que la gente participe y para que esto se haga a menores costos, sino que también la solidaridad con la cual estos modelos deben implementarse para dar cuenta de las desigualdades que hay en América Latina. Las reformas finalmente deben integrar lo contributivo y lo no contributivo para ver cuáles son los recursos que dispone la sociedad en su conjunto para abordar el tema de la protección social. Termino diciendo que las reformas en el contexto de un acuerdo social, donde los derechos son el horizonte normativo y las desigualdades económicas, limitaciones a enfrentar, es el desafío que la CEPAL plantea a América Latina y en el cual hay algunas propuestas que en este documento ustedes podrán revisar. Muchas gracias.